Hola, este es el podcast Fábulas de Crecimiento Personal y estamos ya en el episodio 21, que viene a ser el primero de la segunda temporada. Si has estado siguiendo la primera temporada, habrás visto que el formato era la publicación de los primeros 10 cuentos o fábulas y luego hice otros 10 episodios comentando cada uno de esos cuentos anteriores. Entiendo que este formato tiene un problema claro y es que hay que escuchar primero el cuento y luego los comentarios. Como son 2 episodios separados, pues hay quien lo hace y quien no. Sin embargo, lo pensé así inicialmente para dejar algo de tiempo entre el cuento y los comentarios, de forma que el oyente tuviera tiempo más que de sobra para rumiar, para pensar sobre el cuento y ver qué conclusiones podría sacar. Bien, pues en esta segunda temporada voy a cambiar el formato. Va a ir el cuento y los comentarios seguidos, dentro del mismo capítulo. Esto es solo una prueba. A ver cómo resulta. Si os gusta más, si os ayuda más, pues se quedará así. Si no, pues ya veré qué hago en la tercera temporada. Buscamos otro formato, volvemos al de la primera. No lo sé, ya veremos por dónde salen los tiros. Hoy vamos con una historia muy curiosa, rara si quieres, basada en esa manía, esa convicción con las que nos programan desde pequeños de que las soluciones a nuestros problemas están fuera de nosotros, cuando en realidad es justo lo contrario. Creo que os va a gustar. Te recuerdo que este es un contenido completamente original y creado en exclusiva para ti, para que te ayude, para que te motive o simplemente te entretenga. Si además crees que puede ayudar a alguien más, pues le mandas el audio, lo compartes o dejas algún comentario con tus experiencias. Mi nombre es Daniel, estás en el podcast Fábulas de Crecimiento Personal y empezamos ya con la historia de hoy, titulada De fresa y chocolate, por favor. Hoy es 9 de septiembre y es el primer día de instituto después de un largo y entretenido verano. Los estudiantes que viven en el pueblo han estado más en contacto, haciéndose clientes habituales de la piscina, heladería y el cine de verano. Pero hay otros muchos que viven más alejados, en las aldeas de alrededor, y prácticamente han pasado el verano aislados y ayudando a sus familias con las tareas del campo. Así que hoy se respira inquietud y nerviosismo, hay saludos, abrazos, y algunos hacen las monerías típicas de los adolescentes para demostrar que son colegas y miembros de un grupete donde han compartido ya algunas experiencias juntos. Uno de estos adolescentes era Fran. No es que fuera el chico más popular del instituto, era un muchacho normal, uno más de la pandilla, que hablaba, bromeaba y se comportaba prácticamente como los demás. Sin embargo, sí que tenía algo que le hacía un tanto especial. Solo lo sabía él, y con el tiempo se había buscado las mañas para que nadie se diera cuenta de lo que le pasaba. A veces alguien notaba algo extraño, pero no le daba mayor importancia. Y Fran tenía una especial habilidad para desviar la atención y evitar que la cosa fuera a más. Pero, como era normal, cada año iba siendo más y más difícil ocultarlo. Estaba ya para cumplir los 17 y los cruces y oportunidades para hablar con chicas en el instituto iban a ser cada vez más frecuentes. Sí, ese era el problema de Fran. Era incapaz de hablar con una chica. Se ponía extremadamente nervioso, se le aflojaban las piernas,
le empezaban a sudar las manos y, como su mente se quedaba en shock, no estaba seguro ni de lo que quería decir. Eso suponiendo que fuera capaz de decir algo del tirón. Fran se dio cuenta en los siguientes días que la cosa iba a más y que cada vez le era más difícil ocultarlo. A estas edades, los coqueteos e interacciones se disparan y Fran, aunque no era muy alto, era bastante guapillo. No pasaba un día sin que alguna chica se acercara para saludar o simplemente para hacerse notar. Una de ellas era Marta, a la que se le antojaba especialmente enigmático e interesante. Pero Fran apenas podía contestar con frases cortas como «buenos días» o «todo bien, ¿y tú?» Y la más habitual de todas, «tengo prisa, adiós». Decidió hablar con sus padres sobre lo que le pasaba. Ellos intentaron aconsejarle tal y como Dios les dio a entender. Pero la cosa no mejoró. También se lo contó a su mejor amigo, Toño. El muchacho al principio se rió, pero luego intentó pensar alguna solución. Si la de los padres de Fran eran poco útiles, las de Toño se podrían considerar como dementes. Semanas después, Fran se sentía ya muy abrumado. Cada día le costaba más ir al instituto. Los días en los que había trabajos en grupo y sabía que tenía que hablar con alguna chica, misteriosamente se tenía que quedar en casa por un fuerte dolor de tripa, por ejemplo. Dejó también de quedar con su pandilla habitual en el pueblo, pues ya era normal que, además de los mismos zagales de siempre, estuviera alguna moza de su edad por allí. Volvió a hablar con sus padres, y esta vez, al ver al pobre muchacho tan afectado, temieron por sus resultados académicos y decidieron buscar ayuda profesional en un psicólogo. Después de 3 meses de terapia y el sueldo de un mes de su padre en los bolsillos del psicólogo, Juan había suspendido 4 asignaturas, cosa que no había ocurrido nunca. Dormía muy mal y sus amigos de la pandilla empezaban a darle un poco de lado, porque nunca quería ir ya con ellos. Un día Toño se le acercó y le dijo: «Oye, Fran, ¿por qué no hablas con Chus? El tío es un galán, es más feo que Picio, pero se las lleva de calle. Tiene un encanto especial con la palabra. Ha estado viviendo en muchos países. Estoy seguro de que ha conocido chicas de todos los sitios y parece buen chaval. Si quieres te acompaño. No creo que luego se lo cuente a nadie, no parece de esos. Además, he oído que se marcha pronto del instituto». Fran no veía ya otra solución, así que aprovechó el rato del recreo para buscarle y pedirle ayuda. Chus le prestó mucha atención. De hecho, se les pasó la media hora del recreo y el bueno de Chus le propuso quedar a las 2, a la salida, bajo la escalera de la portería, para continuar hablando. No paraba de hacerle preguntas de todo tipo a Fran, algunas de ellas muy raras, como si había boxeado alguna vez, si creía en la vida extraterrestre, si había oído hablar de los viajes en el tiempo, o si conocía la existencia de otras dimensiones. Fran se quedó impresionado de la labia que tenía el tal Chus, aunque no entendía las preguntas. No me extraña que se las llevara de calle. Hablaba de todo, sabía de todo, opinaba de todo. Había vivido en 9 países diferentes. Hablaba inglés con fluidez
y decía que su padre era un científico de la NASA y tenía acceso a información confidencial que ni siquiera el gobierno conocía. Fran no tenía ni idea de qué era eso de la NASA, pero parecía que era algo importante y secreto que venía de los Estados Unidos. «Escucha, Fran», le dijo Chus al terminar el interrogatorio. «Te puedo ayudar. Pero tiene que ser esta semana. A mi padre le cambian de destino otra vez y nos vamos a Alemania. El viernes vamos a hacer algo grande. Por supuesto, no se lo puedes contar a nadie. Me juego el pellejo y como se enteren en la NASA, estamos jodidos todos. La cosa es seria. ¿Puedo confiar en ti?» «Por supuesto», dijo Fran. «Con tal de que me ayudes, seré una tumba». Ese viernes, ya de noche, Fran y Chus quedaron en el parque, junto al instituto. Chus le volvió a pedir que mantuviera el secreto, que lo que estaban a punto de hacer era algo muy extraño y que no se había hecho muchas veces. Le había robado, o mejor dicho, tomado prestado a su padre un pequeño dispositivo de la NASA que sería capaz de alterar la dimensión en la que estaban viviendo. Que, dicho de otro modo, iba a alterar la realidad. Después de aquello no había marcha atrás. El mundo cambiaría para Fran y en ese mundo sus problemas con las chicas ya no iban a existir. Fran no entendía ni una palabra. Se había intentado informar durante la semana de qué era eso de la NASA y, efectivamente, era gente de Estados Unidos a quienes se les relacionaba con naves alienígenas y tecnología muy avanzada. También había preguntado por ahí y se enteró de que el padre de Chus era piloto y trabajaba en misiones internacionales para el ejército. Así que la historia de Chus parecía sólida. Aquello podría funcionar. «Está bien, ha llegado el momento», dijo Chus mientras sacaba una especie de dispositivo del tamaño de una cajetilla de tabaco del bolsillo. Estaba lleno de botones numerados del 0 al 9 y otros más de colores diferentes, y también una pequeña pantalla verde fosforescente. «Voy a teclear el código y tendrás que ser tú el que apriete este botón naranja marcado con una C, pero cuando yo te lo diga. Es muy importante que sea la C, no vayas a darle a esta M. No sé muy bien qué puede ocurrir, Fran. Nunca he hecho esto con nadie. Toma, tienes que sostener el dispositivo tú. Pon el dedo ya sobre la C. Cierra los ojos. Y cuando yo cuente 3, tendrás que respirar lo más fuerte que puedas. Muy fuerte, eso es importante. ¿Estás listo?» Fran asintió y cogió con su mano derecha el dispositivo en el que Chus acababa de introducir una serie de números completamente al azar. Cerró los ojos y esperó a que empezara la cuenta atrás. Chus empezó a contar muy despacio mientras colocaba un bote de sales de amonio bajo la nariz de Fran. Al llegar a 3, Fran apretó la tecla C e inhaló lo más fuerte que pudo. Un fuerte espasmo recorrió el cuerpo del pobre Fran y sintió cómo su cerebro se derretía. Cayó desplomado al suelo y le costó un buen rato volver en sí. No podía respirar bien y tosía sin parar. Estaba mareado y con ganas de vomitar. «¡Sí, sí!», gritaba Chus. «¡Ha funcionado! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! Estos americanos son la leche. ¿Cómo habrán dado con esta tecnología? Fíjate, el marcador ya ha vuelto a 0». Fran seguía doblado en el suelo y con ganas de vomitar,
Y aunque no podía razonar mucho, Chus no paraba de gritarle que había funcionado, que el experimento había sido un éxito. Pasada media hora, Fran ya estaba algo más relajado. Vamos, colega, te acompaño a casa. Cuando lleguemos te echas a dormir y mañana será otro día. Mejor dicho, será el primer día de una nueva vida para ti. Fran pasó todo el fin de semana en casa, descansando. Estaba alucinando. Nadie alrededor suyo se daba cuenta de que todo había cambiado, de que él era un Fran diferente. Todo parecía igual, pero él sentía que aquel viernes por la tarde fue un punto de inflexión en su vida. El sábado por la mañana se acercó a la biblioteca municipal para ver si encontraba algo de viajes en el tiempo o de otras dimensiones de la realidad, pero no encontró nada. El bibliotecario le indicó que alguien había donado un par de revistas de ciencia ficción, pero estaban en inglés y nadie del pueblo podía leerlas. Así que Fran las hojeó y, aunque no entendió nada, se fijó en las ilustraciones. No encontró ningún dispositivo como el que él había utilizado el día anterior. Por fin llegó el lunes y, de vuelta al instituto, buscó a Chus, pero ese día ya no venía a clase. Tal y como dijo, se había marchado a Alemania. No le volvió a ver nunca más. Clase de matemáticas, después lengua, luego filosofía y por fin el recreo. En el patio, Fran se acerca a Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Yo he estado descansando 2 días enteros. Llevaba semanas muy cansado y preocupado por unos asuntos familiares. Siento no haberte contestado la semana pasada. Espero que me perdones. Y si me dejas, te puedo recompensar con un helado esta tarde. Nunca había dirigido más de 3 palabras seguidas a la pobre Marta. Así que la muchacha se quedó impresionada y sus ojos se iluminaron. Claro que sí, encantada. Hoy a las 6. De fresa y chocolate, por favor. Bueno, y esta ha sido la historia del bueno de Fran. Espero que os haya gustado. Está inspirada en un cuento zen, que es bastante más críptico, como todos los cuentos zen, pero la verdad es que la historia de la humanidad está repleta de historias en las que alguien se cura de alguna dolencia personal gracias a la intervención milagrosa, rara o divina. Esta ha sido simplemente una versión moderna y entendible por todos, pero no se puede considerar como un cuento zen. Normalmente en el zen se busca la iluminación repentina o la comprensión súbita de la realidad tras un maestro que, bueno, todos tenemos en la cabeza al maestro de Kill Bill, ¿no? Un viejo con el pelo blanco y la perilla blanca también, la barba blanca. Pero bueno, como habéis visto, en este caso no hay una iluminación repentina, aunque probablemente la hubo algo más tardía. Ya veréis por qué. Supongo que os habréis dado cuenta de que el dispositivo de desplazamiento de la realidad que utilizaba Chus y que había pedido prestado a su padre no era más que una calculadora de bolsillo de las antiguas, pero una simple calculadora. Evidentemente el cuento está ambientado en unos años en los que un adolescente todavía no había visto nada parecido. Yo recuerdo que el primer dispositivo de desplazamiento como este que llegó a mi casa fue allá por 1978-79. Lo había traído mi tío Domingo de un viaje que hizo a Ceuta y la trajo junto con 3 relojes Casio, 1 para mi padre y 2 para mis hermanos mayores. Por cierto, a mí no me trajo ni un Subus.
Y eran así, tal y como las describo, una caja del tamaño de un paquete de tabaco que funcionaba con 4 baterías de las gordas, de las AA, y el display eran números de color verde fósforo. La recuerdo bien, pues la usé muchas veces, muchos años, para hacer las sumas de las facturas que hacía mi padre a final de mes. Evidentemente no había hojas Excel, no había nada con lo que sumar, salvo una pequeña calculadora de mano, pues eso es lo que usábamos. Bueno, dejamos los dispositivos de la NASA y vamos al cuento. Quizá la idea más importante que se expone es que las personas buscamos constantemente solución a nuestros problemas fuera de nosotros. Siempre buscamos a alguien que tiene la solución, un médico, un psicólogo, una pastilla, un quemagrasas, el horóscopo, un nuevo trabajo, una nueva pareja. Cada cual tiene sus propios monstruos. En el caso de Fran, su monstruo, su miedo, era un temor terrible a hablar con las chicas de su edad. Falta de seguridad en sí mismo, timidez, miedo al rechazo. La razón última solo se puede encontrar muy dentro de la mente de Fran. Pero esa es solo una forma más de manifestar los miedos. Casi siempre están basados en cosas muy simples, en la falta de aceptación en el grupo, en el miedo a sentirse separado de una comunidad, el rechazo de alguien al que tenemos en un pedestal, o el miedo a no poder tener unos recursos mínimos con los que vivir, como un techo, alimentos o un sustento básico. En lo más profundo de nosotros seguimos siendo muy muy básicos. Si os dais cuenta, la gente no tiene miedo a no tener un chalet de 4 plantas con piscina. Tienen miedo a no tener una casa, un techo, aunque sencillo, donde poder vivir. Tampoco tienen miedo de no poder permitirse restaurantes de 5 estrellas, sino de poder asegurarse algo de comida cada día para él o ella o para los suyos. Solo algunos, aquellos que sufren los males del tercer mundo, tienen miedo de no conseguir todos esos bienes materiales que se supone que deben de tener para demostrar en su grupo que son líderes, que molan, que son capaces de derrochar su dinero en vehículos, en ropa cara o yo que sé en qué. ¿Eso quiere decir que los multimillonarios no tienen miedo de nada? Pues no, ya se buscan sus otros monstruos. Por ejemplo, perder lo que tienen o que nadie les recuerde una vez que hayan abandonado esta vida, o a enfermar de algo incurable. Siempre hay monstruos en el armario dispuestos a salir y tocarnos las narices. Si no los hay, los buscamos y les llamamos. Curiosamente, tal y como ocurre en el cuento, la búsqueda de soluciones siempre empieza fuera de uno mismo. Fran acude a sus padres, luego a un amigo, después a un psicólogo. Ninguno de ellos le puede ayudar. Digamos que en casos más normales, un psicólogo sí que puede ayudar, de hecho lo hacen habitualmente, pero a veces el miedo está tan arraigado, tan metido dentro, que ni siquiera la terapia estándar funciona. Escribo estas palabras teniendo en mente a una persona conocida, no amiga, pero sí conocida, que está en esta situación ahora mismo. Lleva años de psicólogo, de medicación, de consejos, pero nada cambia, todo sigue igual. Las bajas por depresión en el trabajo se suceden una detrás de otra, cada poquitos meses está de baja. Su tensión se dispara, los donuts vuelan de la nevera y el día que no llora en el trabajo es un día especial. Es evidente que hay problemas cuya solución no depende de nosotros, cosas como el clima, la economía nacional o internacional, el funcionamiento del sistema sanitario, accidentes. Bueno, pues, como dicen los estoicos, si no depende de mí, ¿para qué voy a preocuparme? Voy a enfocarme, a preocuparme de verdad por lo que sí depende de mí, por cómo me lo tomo
y cómo puedo actuar para sacar algún beneficio. Pero la gran mayoría de problemas que tenemos, queramos verlo o no, depende de nosotros de forma directa o indirecta, como en el caso de Fran, aunque él no lo supo ver. El cuento nos muestra una solución. Fran pone su esperanza, su confianza en algo completamente extraño, no entendible, bizarro a más no poder. Un compañero de clase le ha robado a su padre un dispositivo capaz de alterar la realidad. Y para darle un poco de peso y cimiento a todo esto, resulta que ese dispositivo viene de los americanos, de un sitio que llaman la NASA. Por si no lo sabéis, los americanos, aquí en España, en la década de los 60, 70, eran como dioses. Gente con mucha pasta y un poder absoluto. Y os lo dice uno que nació y creció junto a la base aérea de Torrejón de Ardoz. ¿Qué esconde esta solución? Pues eso, que a veces nos hace falta algo muy raro, una situación nueva, algo completamente disruptivo, fuera de la caja, fuera de cualquier interpretación previa para poder salir del laberinto en el que está metida nuestra mente. Como decía antes, en el cuento Zen, ante una situación parecida, el maestro Zen va y le pega un golpe en la cabeza al aprendiz para que se despierte del problema que le venía preocupando. Ya sabéis cómo van los cuentos Zen, soluciones drásticas y efectivas que quepan en un texto de media página. Pero bueno, no se trata de ir dándole golpes en la cabeza a todo el mundo que tenga problemas. A veces ese golpe, esa solución tajante que arranque el problema de raíz, pueden ser cosas menos violentas. Por ejemplo, un largo viaje que nos lleve fuera a otra parte del mundo, donde tengamos que afrontar otro tipo de retos, de problemas que nos hagan olvidarnos durante unos cuantos meses de nuestra situación anterior, o cambiar de trabajo, o de estudios, o de pareja, o de ciudad, o buscar un hobby que nos absorba y realmente nos tenga enganchados. Por tanto, yo veo dos enseñanzas claras en este cuento. Una es que ante cualquier problema, primero busquemos la solución dentro de nosotros. Lo más probable es que esté ahí. Puede no ser evidente, puede ser de hecho dolorosa, puede que tengas que reconocer que has cometido errores en el pasado o una mala organización, o que estás buscando una aceptación social o de otra persona que en el fondo no te sirve para nada, sino para calmar tu ego, tu vanidad. Y veo una segunda enseñanza, que es que cuando la cosa está muy enquistada, cuando la solución no parece llegar después de probar y probar varios intentos, opta por algo drástico, por algo novedoso, algo que te lleve lejos de la fuente del problema y te permita ver con perspectiva y reprogramar tu mente con nuevas ideas, con ideas frescas. No todos tenemos la suerte de tener dispositivos de desplazamiento temporal o dimensional, eso solo lo tiene Chus, un muchacho que vio claro desde el principio cuál era el problema de Fran, que rápidamente se dio cuenta de que Fran necesitaba un reset, un buen golpe de realidad que le hiciera salir de su estado alienado. Chus, en este caso, viene a jugar el papel del viejo maestro Zen que se las sabe todas. Quizá lo aprendió en alguno de esos viajes en los que había estado. Dejemos para otro momento el tema del efecto placebo. Ya ha quedado demostrado científicamente que ese efecto puede hacer que la gente se cure de diversas enfermedades simplemente con una creencia. Y lo contrario del efecto nocebo, gente enfermando por una creencia negativa, en este caso. El poder de nuestra mente está mucho más allá de lo que pensamos y lo ideal sería que pudiéramos conocer cómo manejarla a nuestro placer, sin necesidad de pastillas o de agentes externos,
pero para eso hacen falta muchas horas de trabajo y de reprogramación interna de nuestros circuitos neuronales. Además, si esa programación se hace bien desde la base, todo es más sencillo. Cuanto más limpio y más depuradas estén las instrucciones de un programa o de un sistema operativo, más difícil es que se corrompa o que entre en bucles innecesarios. El camino sencillo es el de la pastilla, o en este caso, la calculadora de Chus. Otros buscan milagros visitando vírgenes en montañas perdidas, o rezan a un ser superior. Bueno, más que rezar, piden a un ser superior. Para mí rezar tiene una connotación, un sentido un poco más reflexivo y meditativo. Pero me refiero al pedir, como el término pedir es pido por esto, pido por aquello, pido por lo mío, pido por los demás, para los míos. ¿Para qué me voy a preocupar yo de hacer bien las cosas, de tomar responsabilidad? Es más sencillo pedírselo a un poder superior, que todo lo puede, aunque pocas veces me haga caso, la verdad. Podemos apostar, si queréis, que pocos años después Fran se dio cuenta de que lo que sostuvo en sus manos aquel viernes por la tarde-noche no era más que una calculadora. Y quizá también se dio cuenta de que esa sensación tan desagradable que le entró por la nariz no era más que consecuencia de unas sales de amonio. Esas mismas sales, aunque en menor cantidad, son las que utilizan, por ejemplo, los boxeadores cuando están en el ring y el entrenador les quiere despertar un poco. Pues esas son. El caso es que entre la calculadora y las sales de amonio, Fran empezó a creer en sí mismo. No le hacía falta nada más, solo su propia convicción. Ni psicólogos, ni medicinas, ni diazepam, ni paroxetina. Solo tu mente, tu programación. Tú, sin toda esa mierda que la sociedad nos mete en la cabeza.